Este hombre está considerado uno de los asesinos en serie más despiadados de Europa. Es alemán, tenía 47 años cuando fue detenido y trabajaba como camionero. Nunca se ha podido determinar cuántas personas asesinó realmente. El propio asesino se encargó de ello, pero Eckert ha cometido al menos 6 asesinatos, y también se le atribuyen más de 30 ataques a mujeres. Pero, ¿cómo fue descubierto el asesino en serie Volker Eckert? ¿Y qué pasa por la cabeza de un hombre que se autodenomina monstruo? El 3 de noviembre de 2006 se encuentra el cadáver de Miglena Petrova Raim, de 20 años. La joven búlgara fue asesinada en su nuevo hogar, San Juliá de Ramírez, España. La joven trabajadora sexual murió por un golpe en el cuello. En una cámara de vigilancia cerca del lugar del crimen se ve un camión en el momento aproximado del crimen. Llama especialmente la atención porque tiene matrícula alemana. La policía española transmite los datos a sus colegas alemanes para poder detener al conductor del camión sospechoso. El camión pertenece a una empresa de transportes con sede en el este de Alemania. El conductor del vehículo en cuestión es Volker Eckert, de 47 años. La policía alemana planea la detención para el 17 de noviembre de 2006. Ese día, Volker Eckert está de viaje en Colonia con su camión. La policía lo detiene en su camión y lo lleva a comisaría para interrogarlo. Cuando se le pregunta por el asesinato de Miglena, al principio no dice nada. En el transcurso del interrogatorio, Volker Eckert comienza a quejarse de dolor de cabeza y pide permiso para coger un medicamento de su vehículo. La policía no se lo permite. En su lugar, un agente se dirige al camión para coger el medicamento de la guantera. Y allí encuentra algo increíble. Fotos Polaroid de una mujer con un cordón alrededor del cuello. Junto a ellas, 2 cuerdas y notas escritas a mano que documentan con precisión el desarrollo de los asesinatos. Debajo de una de las fotos Polaroid pone: Miglena, 20 años, simplemente tuve que estrangularla. Esto deja claro que Volker Eckert es realmente el asesino de la trabajadora sexual muerta. Pero cuando el interrogatorio continúa en el camión de Eckert después de este descubrimiento, se produce un giro inesperado. El sospechoso no solo confiesa el asesinato de Miglena, sino también otro crimen. Volker Eckert habla sobre un asesinato que nadie supo que lo era durante 32 años. Es el 7 de mayo de 1974. Silvia U., de 15 años, vive con su familia en Plauen, en la antigua RDA, y está muerta. Su propia madre encuentra el cadáver de su hija en el apartamento de la familia. La policía, alertada, clasifica inicialmente la muerte de Silvia como un suicidio. La encuentran estrangulada y los investigadores suponen que se infligió las lesiones mortales con la ayuda de un cordel de tender la ropa de la cocina. Por eso no hay más investigaciones policiales. No hay expedientes, ni registros, ni declaraciones de testigos. En su lugar, solo hay un certificado de defunción con la causa de muerte suicidio. El propio padrastro de Silvia trabaja en la policía y cree que la muerte de la chica fue un crimen. En retrospectiva, se sospecha que en la RDA se prefirió ocultar un posible asesinato de la hija de un policía. Porque el padrastro de Silvia tiene razón. Hay un responsable de la muerte de la joven. Porque cuando Volker Eckert es detenido en 2006 por el asesinato de Miglena, de repente empieza a hablar de Silvia. Volker Eckert y Silvia eran compañeros de colegio y fueron a la misma clase. Cuenta que siempre se sintió muy atraído por Silvia, sobre todo por su pelo largo, y que él mató a Silvia. Afirma que planeó el crimen meticulosamente. Volker vivía entonces en la casa de al lado de Silvia y utilizaba un pasadizo para llegar a la casa de sus padres. En aquel entonces Volker tenía solo 14 años.
Al principio fingió que necesitaba ayuda con los deberes de Silvia. Cuando Silvia le leyó una de las tareas, aprovechó la oportunidad y empezó a estrangularla. Durante el acto se dio cuenta de que Silvia podía denunciarlo, así que decidió matarla y hacer que pareciera que se había suicidado. Al principio, los policías se muestran casi incrédulos ante esta historia. Pero Volker Eckert puede describir con precisión la escena del crimen y la situación en la que encontró el cadáver. El dibujo coincide exactamente con la descripción de la madre de Silvia. El hombre de 47 años dice la verdad. La muerte de Silvia no es, contrariamente a lo que se había sospechado hasta ahora, un asesinato cometido por su antiguo compañero de clase Volker Eckert. Es posible que haya decidido declarar sobre el caso de Silvia para ser acusado en Alemania. Al fin y al cabo, fue detenido inicialmente por el asesinato de Miglena, que había cometido en España. En consecuencia, las autoridades alemanas también podrían haberlo extraditado a España. Sin embargo, su declaración en el caso de Silvia U aumenta la probabilidad de que sea acusado en su país de origen, Alemania. Y eso es exactamente lo que ocurre. Debido a los numerosos registros y fotos que Eckert conserva, los investigadores se dan cuenta rápidamente de una cosa. Volker Eckert ha asesinado muchas más veces de las que se cuentan. Mediante comparaciones de ADN se ha podido demostrar que Volker Eckert ha cometido al menos 6 asesinatos. Los cometió mientras trabajaba como camionero en otros países europeos. En algunos casos, fotografió o incluso filmó sus actos. En varios de sus crímenes utilizó cuerdas como instrumento para matar. Poco después de su detención se encontraron 2 cuerdas en la cabina de su camión. También cortó mechones de pelo de algunas mujeres para guardarlos junto con los archivos de vídeo y fotografía. También conserva prendas de vestir, accesorios o productos de maquillaje de algunas de las mujeres asesinadas. Volker Eckert comienza a trabajar como camionero en 1999. El 21 de junio de 2001 mata en Burdeos, Francia, a una mujer llamada Sandra Osifou. Al igual que las demás víctimas de Eckert, ella trabaja en el mundo del sexo. La joven solo tenía 21 años cuando Volker Eckert la atrajo a su camión con el pretexto de contratar sus servicios. Su cadáver fue encontrado 4 días después a unos 90 kilómetros de distancia, al borde de una autopista. La causa de la muerte fue la fuerza ejercida contra el cuello. Su asesino nunca fue encontrado hasta que se llevaron a cabo las extensas investigaciones contra Volker Eckert. En agosto de 2001, Volker Eckert asesina a una mujer llamada Beatriz Díaz en Lloret de Mar, España. En 2004, asesina a Ayobe Gali en Italia. En 2005, Volker Eckert asesina a una mujer rusa llamada Marie Veselova cerca de Girona. Un año después, en Francia, una polaca llamada Agnieszka Bous. Me gustaría contaros más sobre estas mujeres, sobre sus historias, sobre quiénes eran y cómo vivían. Pero por desgracia, Volker Eckert ha conseguido exactamente el resultado que quería con la selección de sus víctimas. Apenas se sabe nada de las mujeres asesinadas por él. Después de asesinar a su compañera de clase en 1974, Volker Eckert atacó exclusivamente a mujeres del mundo del sexo. Y lo hizo a propósito, porque esperaba que, debido al estigma social que pesaba sobre ellas, se buscara menos intensamente a estas mujeres. Y tenía razón. Algunas de las mujeres asesinadas ni siquiera fueron denunciadas como desaparecidas antes de que se encontraran sus cadáveres. Ni por amigos, ni por compañeros de trabajo, ni por familiares. Por eso, en este punto, quiero decir en nombre de todas estas mujeres que, al igual que todos nosotros, tenían deseos, sueños y metas. Todo eso fue destruido por Volker Eckert, solo para poder dar rienda suelta a sus instintos y fantasías. Eckert se ve a sí mismo como una víctima de sus propios deseos. Después de su arresto, le dio a la policía y a los psicólogos información sobre sus preferencias y cómo se convirtió en un asesino.
Habla, por ejemplo, de una experiencia crucial en su infancia. Dice que jugaba con una de las muñecas de su hermana y que se excitaba con el pelo largo de la muñeca. Todo sucedió a una edad mucho más temprana que con otros adolescentes. Tenía unos 9 o 10 años cuando empezó a utilizar la muñeca como modelo para darse placer. A partir de ese momento, el pelo largo parece haber ido ganando cada vez más interés para Volker Eckert. Una de las pelucas de su madre también le llamó la atención. Encuentra el postizo en el ático de su familia y también lo utiliza para su propia estimulación. Eckert desarrolla una preferencia por el cabello, lo que se conoce como tricofilia en círculos especializados. En su caso, es tan intensa que pronto solo puede concentrarse en el pelo largo de sus compañeras de clase en el colegio. En un documental, la experta Lydia Benecke describe cómo Eckert posiblemente se avergonzaba de esta preferencia y, por lo tanto, trataba de vivirla en secreto. Al mismo tiempo, Eckert desarrolló una aversión hacia su propia madre durante su juventud. La razón de esto es la separación de sus padres. En una conversación posterior con los investigadores, Eckert dice que la separación le hizo tener mucho miedo de que una mujer lo echara de la misma manera que su madre lo hizo con su padre. Aparentemente, Eckert culpa por completo a su madre de la separación. Todo esto sucedió durante su adolescencia y tuvo un profundo impacto en Volker Eckert por el resto de su vida. Con respecto a sus preferencias, más tarde escribe: «En mis fantasías, pongo mis manos alrededor del cuello de estas mujeres y les aprieto la garganta». A los 14 años, cometió su primer asesinato, el de su compañera de clase Sylvia U, que tenía la misma edad que él. En 1974, poco después del asesinato de Sylvia, Volker Eckert fue arrestado en la RDA y condenado a 18 meses de prisión. Sin embargo, no fue condenado por un delito contra otra persona, sino por robo. Había robado el coche de su madre. El asesinato de Sylvia sigue sin descubrirse. Sin embargo, tras su liberación, sus impulsos se vuelven cada vez más intensos y Eckert decide llevarlos a cabo. Ya no solo con la peluca de su madre o la muñeca de su hermana, sino con personas reales. Comienza a atacar sistemáticamente a mujeres en su ciudad natal, Plauen. Volker dice que solía atacar a las mujeres por la espalda en la oscuridad. Esto era para asegurarse de que las víctimas no lo reconocieran y pudieran presentar cargos. Dice que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Su principal motivación era tocar el cabello de las mujeres y asfixiarlas. Se dice que Eckert siempre se comportó normalmente con sus parejas y que expresó sus preferencias con ellas dentro de un marco normal. Se dice que limitó sus preferencias extremas al consumo de contenido pornográfico y a una muñeca. En 2006, la policía encontró una muñeca en el apartamento de Eckert tras su arresto. Desde entonces se había mudado al sur de Alemania. Se dice que Volker Eckert vestía a la muñeca de goma con prendas de vestir que había conservado de sus víctimas de asesinato y le ponía pelucas en la cabeza. Esto le permitía revivir los asesinatos una y otra vez y utilizarlos como modelo para su propia estimulación. También toma fotos Polaroid de estos actos. No fue hasta 1978 que fue atrapado durante uno de sus ataques nocturnos a una mujer y condenado a prisión. Sin embargo, fue puesto en libertad condicional al año siguiente, en 1979. Sabiendo que la policía ahora lo tenía registrado por agredir a una mujer, trató de reprimir sus impulsos en los años siguientes, pero pronto volvió a vagar por las calles de Plauen por la noche, atacando a mujeres como antes. En 1987, Eckert fue arrestado de nuevo en Plauen tras 2 agresiones. Una de las supervivientes pudo identificarlo y Volker Eckert fue condenado por intento de asesinato. Esta vez, recibió una pena de prisión más larga. En un principio fue condenado a 12 años, pero tras 6 años fue puesto de nuevo en libertad condicional por buen comportamiento. Un psicólogo determinó que Eckert no representaba ningún peligro. Las medidas terapéuticas se consideraron suficientes para evitar nuevos actos de violencia. En retrospectiva, este fue un error de cálculo fatal. La superviviente que identificó a Volker Eckert en la comisaría y lo puso entre rejas, cuenta cómo su pesadilla comenzó de nuevo tras la liberación de Eckert. Una noche, Volker Eckert apareció de repente en su puerta. El hombre que casi la mató años antes. Ella no le abrió la puerta, pero Eckert empezó a hablarle por el interfono.
Fingió ser un técnico que necesitaba acudir urgentemente a su apartamento debido a una rotura de una tubería de agua. Pero ella reconoció a Eckert a través de la mirilla y no le dejó entrar. Tras salir de la cárcel, Volker Eckert comienza su serie de asesinatos. En 1999, Eckert empieza a trabajar como camionero. Según algunas fuentes, habría dicho que había elegido este trabajo expresamente para poder atacar a mujeres con más facilidad. Su trabajo le lleva a menudo a otros países europeos, lo que dificulta a las autoridades su identificación como autor de los delitos. La serie no termina hasta 2006, cuando la cámara de vigilancia de uno de los lugares de los hechos filma por casualidad su camión. Si esto no hubiera ocurrido, es posible que Volker Eckert no hubiera sido capturado hasta años después. O quizá nunca. Volker Eckert no cree que se le pueda imponer una pena adecuada por los asesinatos que cometió. Antes de que se pueda celebrar un juicio, Volker Eckert es encontrado muerto en su celda de la cárcel en julio de 2007. Se ahorcó a la edad de 48 años, un día después de su cumpleaños. Se dice que estaba muy dolido porque su hermana no lo visitó en la cárcel con motivo de su cumpleaños. Al final, Eckert se suicidó de una forma similar a la de las mujeres a las que quitó la vida. Se ahorcó con una cortina de su celda y de este modo evitó un juicio y una condena, y un nuevo análisis de los hechos. Se sospecha que Eckert podría haber cometido al menos otros 4 asesinatos. Durante su época como camionero, es posible que haya matado a otra mujer en Francia y a otras 3 en la República Checa. Sin embargo, debido a su temprana muerte, estos actos ya no pueden ser probados. Es posible que estas 4 mujeres nunca obtengan justicia, porque el hombre que posiblemente las asesinó ha decidido poner fin a su vida. Si os ha parecido interesante el video, me encantaría recibir vuestros comentarios. Si queréis ver más casos resueltos, escribidlo en los comentarios. De esta forma también estaréis apoyando al canal. Las interacciones, es decir, los comentarios o los me gusta, aumentan la probabilidad de que el vídeo se muestre a personas que aún no están suscritas a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de cuándo veáis el video, y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta entonces. Adiós, gente.